¿Qué tal, amigos? Voy a tocar un tema hoy que a los que tengan, vamos a decir, más de 50 o 55 años, van a recordar. Va a ser un poco con algo de nostalgia esta cápsula. Le doy el contexto primero. Uno de los problemas que tienen los candidatos al dar comienzo una campaña política por ser legisladores o ser gobernantes, sea presidentes municipales, gobernadores o presidentes presidente de la República, el primer problema con el cual se enfrentan, no él, sino los que contratan para que le desarrollen su campaña en cuanto a publicidad, promoción, etc., es el lema o la frase que sería la base o el sustento de toda su campaña. Esto no es una cosa nueva ni en México ni en otros países. Pero los políticos o las sociedades que tienen, vamos a decir, una inclinación natural a acuñar frases cortas con un gran significado son en Oriente. Japoneses, coreanos, chinos, tienen esa facilidad por cultura, no sé si se deba al tipo de escritura, no escritura, sino el manejo de caracteres, o qué sé yo, o porque son sociedades de pocas palabras, vamos a decir. Por el contrario, nosotros somos una sociedad o un pueblo de muchas palabras. El idioma inglés incluso es un idioma que con una frase muy corta dice lo que nosotros quizá requiramos un párrafo para decir lo mismo. Los orientales, y voy a dar unos 2 o 3 ejemplos, de quien fue el líder de la Revolución China, y falleció en 1976, el presidente Mao Zedong. Él era, vamos a decir, un artista para acuñar frases cortas que decían mucho. Hay una de él, todos aquellos que estén familiarizados o que en los años 60 o 70 se hayan familiarizado con esto del presidente Mao o el libro de citas, el libro rojo, recordarán esta expresión, servir al pueblo. Esa es una expresión que durante muchos años en la Revolución China o en la Guerra Popular en contra de las fuerzas que comandaba Chiang Kai-shek, el ejército nacionalista, servir al pueblo era adaptado o tropicalizado a cada situación, pero la esencia era servir al pueblo. Había otra frase que recuerdo ahorita que decía, el poder nace del fusil. Y así, el presidente Mao acuñó muchas frases. En México, como diría el clásico, un buen amigo mío, no interpretamos mal las vernáculas. O dicho de otra manera, no cantamos mal las rancheras en materia de acuñar frases pegadoras. Recuerdo la que fue el soporte de la campaña del candidato Adolfo Ruiz Cortines que decía, poblar es gobernar. En los años en que él gobernó, el país tenía vastas zonas sin población. México ha sufrido la pérdida de su territorio por haberlo dejado prácticamente abandonado. Recuerda usted la pérdida de Texas y la pérdida de mitad del territorio a manos de Estados Unidos allá en el siglo XIX. De tal manera pues que poblar es gobernar era una frase que se entendía en aquel contexto. El presidente Echeverría acuñó aquella arriba y adelante. Dicen que el autor de esta frase fue el sociólogo Enrique González Pedrero, que posteriormente fue gobernador de Tabasco. No lo sé bien a bien, diría Jaime Sabines, pero la frase ahí quedó para la posteridad, arriba y adelante. Luego López Portillo sacó una que decía la solución somos todos y que los malquerientes, que no eran pocos de él, decía la corrupción somos todos. Luego, después de él, llegó el candidato Miguel de la Madrid Hurtado con 2 frases o 2 conceptos, la simplificación administrativa y la renovación moral.
para que vean que esto de la corrupción no es algo nuevo en este país. Ya desde que llegó Hernán Cortés nos ha acompañado al lado nuestro, al lado de cada mexicano, esa actividad tan querida por todos nosotros que es practicar la corrupción. Con Zedillo, si no estoy equivocado, pero luego vino el presidente Salinas con el programa Solidaridad, no recuerdo cuál fue su frase, luego Zedillo, el bienestar para tu familia, Fox habló del cambio, hasta llegar a este personaje casi mítico para sus babeantes aplaudidores, que es López, y que ha acuñado a lo largo de su campaña de 18-20 años por la presidencia de la República, que van desde solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y dice uno, pues, ¿de qué salvar al pueblo? ¿Cómo se puede autosalvar? Pero esa es una frase de él ya en desuso, ¿no? Pero luego hay otra que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Esto es una soberana estupidez. La única o el único instrumento que puede servir realmente para el bien de todos es la ley o el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque es imparcial completamente. Un gobernante, por más inclinación social que tenga, no puede privilegiar a un grupo sobre el otro. No debe hacerlo, porque entonces se inducen o se generan situaciones incorrectas en términos de la eficiencia en el uso de los recursos. Pero esa es otra frase de López. Por el bien de todos, primero los pobres, y etcétera. Así. Entonces, las frases tienen una cierta utilidad. En esta campaña que recién ha terminado, el que peor se desempeñó en esta materia fue Meade. No alcanzó a acuñar una frase que identificara su campaña, será quizá porque la persona que estaba encargada, la señora Sota, no se caracteriza por tener muchas luces intelectuales en esta materia, pero hubo frases memorables como aquella de yo mero o aquella de yo soy muy chingón y procacidades de ese estilo en una persona además como Meade, que lo conocíamos por una persona correcta, respetuosa, sin usar palabras altisonantes, pero ahí quedó. Con esto, ¿qué quiero decirle a usted? Los políticos, en vez de comunicarse con los gobernados, en el caso de un gobernante, con hechos, con políticas públicas correctas y una aplicación también correcta de dichas políticas, a cambio de eso prefieren acuñar frases. Y las frases las repiten y las repiten y las repiten. Ahorita me vino a la cabeza en relación con eso de la aplicación de las políticas públicas, cuando se trataba del regreso del PRI. Nosotros sí sabemos gobernar. ¿Se acuerda? Creo que fue con Madrazo o creo que Beatriz Paredes, la señora Paredes era la que promovía esto. Y resultó pues que no, que tampoco saben gobernar ellos. Entonces, el político pues trata de acuñar, mediante especialistas contratados para este fin, un conjunto de frases pegadoras, dirían algunos, matadoras las frases, y que en 3 o 4 palabras puede ser una expresión o puede ser una frase completa con sujeto, verbo y predicado, de tal manera que todo el mundo entienda cuál es el objetivo de esa gobernación o qué pretende el nuevo gobernante llevar a cabo, y todo se explica en función de esa frase. La solución somos todos. Eso implica participación, que todo el mundo aportaría su inteligencia, su capacidad, etcétera, etcétera. El gran problema, ¿cuál es con estas frases? Que se quedan en eso, en frases, en expresiones huecas, carentes de sentido práctico y sobre todo de políticas públicas correctas y además correctamente aplicadas. Hoy tenemos un personaje que rompe con todos los esquemas, un personaje más cercano a los antisistémicos que un político que conoce de institucionalidad y la respeta.
su conducta en días recientes en relación con estos señalamientos y las pruebas aportadas por el INE, de esta sinvergüenzada que han hecho con este fideicomiso, etcétera, y que ya la autoridad correspondiente se encargará de dirimir si se cometió falta alguna o no, en consecuencia, si la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral es correcta y debe llevarse hasta sus últimas consecuencias o no. Pero decía, ¿qué esperar de este personaje como López en la gobernación? Muchas frases, muchas acusaciones, por ejemplo, ahorita, es una vil venganza, ya se viralizó esta frase o esta expresión con la que califica la conducta del INE. No hemos cometido acto inmoral alguno. Bueno, el problema es tanta la ignorancia de López en estas materias, que no entiende que el INE no juzga conducta moral de organización o personaje alguno. El INE está para ver si las acciones de los partidos, de sus dirigentes, etcétera, se apegan a lo que marca la ley. Poco le importa a los consejeros del INE si alguien es moral o no, pues ese es problema de él. Es como dirían los clásicos, es su pex. Lo que sí le interesa al INE, y ha encontrado elementos violatorios de la ley, y por eso lo señala. Pero López es tan ignorante y tan bárbaro políticamente, casi cavernario, que en vez de ordenarles a sus asesores o a sus empleados, decirles, a ver señores, por favor, echen abajo esa acusación, den las pruebas correspondientes, se lanza y dice, es una vil venganza. Bueno, pues como le contestó un consejero, pues esto no es un problema de vileza, es un problema de respeto cabal de la ley. Porque si vamos a que 30 millones de votos me facultan a mí para agarrar la ley y pasármela por el arco del triunfo, así no se puede. Termino comentándole entonces esto. ¿Qué veremos en la gobernación de López? De entrada le puedo adelantar muchas frases y pocas políticas públicas correctas. Muy pocas. No voy a decir que ninguna, pero muy pocas. Cuando lo que requiere este país, su economía, el desarrollo económico y social requieren muchas, pero muchas políticas públicas objetivas, correctas, relacionadas con la realidad ofensiva en este país y también muy bien puestas en práctica. Y ahí es donde otra vez habrá problemas. ¿Por qué? Porque lo que quiere este señor es liquidar o correr o mandar a la calle al 70% de los burócratas de confianza, que rondan alrededor de 180,000, 190,000 personas que trabajan en el gobierno federal, que son los que realmente mueven el aparato público. Son ellos los que con su experiencia, con sus conocimientos, que se la parten de lunes a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 10, 11 de la noche, diseñando políticas públicas, batallando con políticos demagogos como es el caso de López y los suyos. Pero al final de cuentas, pues, este país requiere más que frases, requiere políticas públicas que se pongan en práctica, políticas públicas correctas y que se concreten también de la mejor manera posible. ¿Será viable esperar eso del gobierno de López? Mi opinión personal, ahorita, ante lo que le escuchamos y ante el grupo que lo rodea hoy, que eventualmente sería parte de su gabinete, mi opinión es un tajante no. A lo más nos quedaremos con frases efectistas, con acusaciones sin el menor sustento y con desplantes autoritarios de un cacique pueblerino como es López. Gracias por su atención, espero que haya sido de su interés este tema y le pido nada más ya para despedirme, piense en lo que le he dicho. ¿En verdad piensa usted que tendremos más allá de frases, políticas públicas correctas? No ocurrencias, no desatinos, no medidas tontas de tirar el dinero, muy pocos recursos habrá. Tendremos entonces esos insumos, esos elementos que requiere, demanda el país,
o nos quedaremos simplemente en las frases efectistas, pegadoras, y en las acusaciones a sus adversarios tronantes, como corresponde a todo cacique pueblerino del feraz trópico mexicano? Muchas gracias y lo espero en la siguiente cápsula.